Buenas noches, qué bueno estar acá. Hoy vamos a tener nuestro webinar mensual del Servicio de Cardiología del Sanatorio Allende. Mi nombre es Verónica Castellanos, soy del área de prevención cardiovascular del Sanatorio Allende Cerro. Y es un placer tener a la gente que tengo hoy, que tenemos acá con nosotros hoy. Vamos a hablar de tratamiento de la enfermedad cardiovascular en el paciente diabético, un nuevo paradigma. Y nos pareció muy interesante con Viviana este tema para salir un poco del enfoque tradicional y del enfoque glucocéntrico y abrirnos a lo nuevo, ¿no? Quiero presentar a quien va a disertar esta noche. Que quien lo ha escuchado sabe que disertar es su fuerte, evidentemente, o uno de sus fuertes, el doctor Gustavo Alcalá. Él es cardiólogo, especialista en cardiología, es coordinador del grupo CIMA de Cardiología de San Juan y vicepresidente del Comité de Diabetes, y Obesidad de la Federación Argentina de Cardiología. Esta noche lo vamos a escuchar a él con este tema y vamos a tener el gusto de tener a dos personas muy queridas para nosotros, para los que estamos en el sanatorio, excelente desde lo académico pero también desde lo humano, y lo digo porque los conocemos mucho. Uno es el doctor Pozzi, especialista en medicina interna y en diabetes, es el jefe de servicio de diabetes de nuestro sanatorio y también del Hospital Córdoba. El doctor Choso, que es el jefe de servicio de obesidad y trastornos alimentarios de nuestro sanatorio, es el director del posgrado de obesidad, es experto en obesidad, especialista en nutrición, director de la maestría en obesología de la Universidad Católica, y todos la conocemos a quien va a coordinar, que es la doctora Viviana Arias, que tiene una vasta trayectoria en lo que es prevención cardiovascular. Un placer haber trabajado con ella en este webinar. Ella es cardióloga del área de prevención cardiovascular del Sanatorio de Allende, actualmente presidenta de SAJA Distrito Centro y vicepresidenta del comité y expresidenta del comité de lípidos. Vivi, no sé si querés empezar vos con la coordinación. Buenísimo, Bienvenidos a todos y espero que disfruten este webinar. buenísimo. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Bueno, como decía Verónica, nos pareció importante, más allá de que sea un tema actual, si nos ponemos a pensar esto, eh, en realidad para los que lidiamos con pacientes todos los días, siempre fue un problema, tanto la obesidad, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Por suerte estamos en una etapa donde tenemos la posibilidad de hacer realmente un cambio, entonces nos pareció muy importante escuchar lo que ahora va a exponernos Gustavo para poder entender. Vamos después a presentar un caso en el cual vamos a discutir cómo evolucionó obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular en pocos años. Ustedes saben que en paralelo a la pandemia del querido COVID, mucho más profundo y permanente y cada vez en crecimiento, la epidemia de diabetes se lleva a 540 millones de personas en la actualidad con diabetes en el mundo, de las cuales la mitad está sin diagnóstico, tema en el cual tenemos que ser conscientes. Sabemos además que una de cada 3 personas con que tienen enfermedad cardiovascular son diabéticas, la prevalencia es muy elevada, y que la mitad de las muertes en diabéticos se deben a causa cardiovascular, con lo cual el rol que jugamos todos los que tomamos contacto con estos pacientes es muy importante. Y fíjense quiénes tienen oportunidad de cambiar esta situación, digamos, de generar un cambio. Este es un reporte que se publicó en 2020, donde se analizó quiénes tomaban contacto con pacientes con diabetes sola y con diabetes más enfermedad cardiovascular. Y fíjense que el número de consultas a cardiólogos de pacientes diabéticos duplica a los endocrinólogos, y el número de
consultas en pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular. Los cardiólogos ven 4 veces más que los endocrinólogos. Y bueno, por supuesto, siempre el médico de atención primaria con un número de consultas importantes que también deberían estar al tanto de los cambios actuales. ¿Y esto cuál es la importancia de valorar esto? Que cada vez que nosotros abordamos un paciente diabético con o sin enfermedad cardiovascular, tenemos una oportunidad, porque justamente lo que vamos a ver ahora es cómo fue este cambio del glucocentrismo a la prevención y al cuidado cardiovascular de estos pacientes que va a evitar morbimortalidad. Con lo cual, yo voy a dejar de compartir para que vayamos a la presentación de Gustavo, que nos va a hablar de este escenario y después vamos a compartir el caso y la discusión. Por favor, Nadia, vos tenés el video. Está en play. No se escucha. Lo tenés silenciado, Nadia. ¿Puedes volverlo? Sí, está en play. Ahí yo lo vuelvo a colocar. ¿Ahí lo escuchan? Hola a todos, muchas gracias por la invitación a participar de esta actualización del tratamiento de la enfermedad cardiovascular en las personas que padecen de diabetes. El abordaje tradicional para esta enfermedad en los últimos años ha sido cuestionado y este análisis de la situación ha trascendido más allá de las revistas científicas y de las opiniones de los profesionales para llegar incluso a la prensa. Jane Brody es la periodista que ha escrito la columna de salud en el New York Times y la ha firmado entre el año 1976 y el 2022. Este título que ustedes ven es del año 2019 y se actualizó en el 21 y habla de la consecuencia en múltiples territorios, poniendo énfasis en el corazón, el riñón y el cerebro, por la inflamación que esta enfermedad produce y el escaso control de las causas que la hacen progresar, aparte de la glucemia, por supuesto. Y lo dice sin pelos en la lengua, la diabetes, la 1 o la 2, es la más subestimada, incomprendida y maltratada de las enfermedades, y 30 millones de norteamericanos o un poco más están pagando las consecuencias con su salud y su vida como resultado. Y debajo, esa frase hecha, que la diabetes es por un defecto en la cantidad de insulina o por resistencia a su acción, la pone justamente como el viejo concepto que no abarca la enfermedad crónica, progresiva y peligrosa de la que estamos hablando. El punto número 1 es que la célula beta no es la protagonista de esta historia, sino que la tendríamos que ver más bien como una actriz de reparto. Y la célula principal a la que los tratamientos que pretenden evitar el infarto cardíaco cerebral, la muerte súbita e incluso la insuficiencia renal, es el macrófago activado. Ese es el real protagonista.
Y aquí vemos, arriba a la izquierda, como ese macrófago, cuando se ubica en el tejido adiposo de alguien con obesidad, no constituye el 10% de las células, sino que son el 40%. Liberan una serie de citoquinas y ahí es donde se inicia la resistencia a la insulina, la hiperglucemia, lo que es más preocupante, la disfunción endotelial, las moléculas de adhesión que reclutan monocitos, penetran al espacio subendotelial, se convierten en macrófagos y son los que van a generar las rupturas de placa y las principales consecuencias de la diabetes, principales desde el tipo y también económico. Un punto importante es que la obesidad que sufren la mayoría de estas personas es, cuando hablamos de obesidad, en un 75% genética. Entonces, en lugar de culpar a la víctima, porque nosotros no le decimos a un paciente que haga ejercicio y dieta, que le ponga onda y fibra y vuelva 6 meses más tarde, midiendo 20 centímetros más o con los ojos de otro color. Si la estatura es 85% una determinación genética, la obesidad es el 75% y lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tratar a nuestro paciente. Entonces, el nuevo abordaje, aquí hay una publicación de la doctora Ildiko Lingvay, que actualmente trabaja en Estados Unidos, y ya propuso el abordaje glucocéntrico cuando hay hiperglucemia aislada y la protagonista de la enfermedad es la disfunción de la célula beta, pero eso ocurre en un 15% de los casos aproximadamente en la diabetes tipo 2. En un 30% de los casos un abordaje cardiocéntrico, porque ya aparece enfermedad cardiovascular complicando a la diabetes, y en el resto un abordaje pesocéntrico, porque ahí es donde reside el inicio del impulso de la enfermedad. Entonces hay dos cambios de paradigma planteados. Por un lado, el que comentamos, principalmente peso y cardiocéntrico, y segundo, las guías son más bien laberínticas, muy extensas, con demasiadas vueltas, cuando la distinción principal son, o es la clasificación en fármacos que postergan las complicaciones o las previenen y prolongan la vida, evitando los eventos cardiovasculares, y los fármacos que no lo hacen. Argentina y Córdoba participó de un relevamiento que se llamó Capture para ver qué porcentaje de los diabéticos tenían enfermedad cardiovascular en consultorios de especialistas y clínicos, prácticamente 10.000 pacientes con diabetes, con una hemoglobina glucosilada media de 7.3, 10 años de evolución de su diabetes y aproximadamente 64 de edad. La principal complicación cardiovascular que tenían 4 de cada 10 de los participantes era enfermedad cardíaca, 85% aterosclerótica, y la número 1 era el ANGOR crónico estable. Ese era el promedio de 13 países. Le seguía con un número mucho más bajo el infarto de miocardio y la revascularización. La enfermedad carotídea era de un 8%, la periférica 2,6%, parecida a la insuficiencia cardíaca 2,4%. Pero se han publicado también los resultados para cada uno de los países. Cuando nosotros vemos el que se refiere a Argentina, cuando se subdivide las complicaciones cardiovasculares en nuestros pacientes, vemos que la insuficiencia cardíaca está 2,5 veces por encima del promedio total. Aquí la complicación cardiovascular número 1 es la revascularización, que se hace 2,6 veces más frecuentemente que en el promedio, y el infarto de miocardio es el doble, la enfermedad arterial periférica 4 veces más, y claro, la enfermedad coronaria estable disminuye, porque nosotros, siguiendo el legado de Favaloro y de Palma, revascularizamos aun cuando los resultados no son muy buenos en una enfermedad sistémica. Para ver a una de las dos familias de los fármacos modernos,
que efectivamente generan protección cardíaca y renal. Si hablamos de los inhibidores SGLT2, como dapagliflozina, vemos una publicación en un modelo experimental de ratones que no tienen el receptor para el LDL. Los han sometido a una dieta diabetogénica con dapagliflozina o placebo, y a distintos intervalos han evaluado el árbol arterial de estos ratones. Y aparte de disminuir la generación de trombina y la activación plaquetaria, vean ustedes que hay menos placa en la aorta de estos ratones, y debajo se ve que hay muchos menos macrófagos activados en la misma área arterial. Entonces estos podríamos decir que son remedios que como efecto colateral bajan la glucemia, pero son principalmente antiinflamatorios y antiateroscleróticos, como se ve en estos ratones que fueron tratados contra placebo. Y aquí vemos algo similar en un modelo de conejo, cuyo sistema lipídico se parece mucho más al nuestro. Han hecho una injuria con una especie de angioplastia de la aorta, el mismo esquema con dieta, con y sin inhibidores de SGLT, y examen por OCT, angiográfico y examen del tejido. Y lo que pasó en el seguimiento es similar. Hubo menos estenosis, menos área con placa aterosclerótica, menos infiltración lipídica en los tratados, y también menos interleuquina 6, 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, menos macrófagos activados, mostrando algo similar en el conejo a lo que vimos en el modelo del ratón. Y si en lugar de estos fármacos vamos a los agonistas del receptor GLP-1, en este caso liraglutida, también un modelo de ratón, en este caso sin ApoE, liraglutida o placebo, y lo que querían era ver marcadores inflamatorios, carga de la placa. Estos resultados son independientes de la glucemia y del colesterol LDL, y efectivamente a 9 y 12 semanas, menos carga de placa en la raíz aórtica, y ocurrió lo mismo en la aorta ascendente, con menos expresión de la molécula de adhesión, que es la que recluta monocitos de la circulación. Y también muchas menos citoquinas proinflamatorias. Finalmente, en un modelo de conejo, en este caso con tomografía por emisión de positrones, exactamente lo mismo, dos denudamientos aórticos mediante balón, la dieta aterogénica y tomografía por emisión de positrones antes y después, con un marcador de glóbulos blancos activados. Glucemia no se modificó entre los dos grupos, simplemente los conejos tratados con semaglutida no incrementaron su peso. Y ocurrió lo mismo, no muchísima menos, una significativa de los tratados y los tratados del radioactor que marca actividad en humanos ya. Este es el estudio SUSTAIN 6, este tipo de fármacos efectivamente disminuye la necesidad de revascularización de una manera estadísticamente significativa. Las guías recientes, publicadas el 25 de agosto pasado, se hacen eco de esta evidencia clínica y ponen mucho énfasis en la conocida clasificación de riesgo, pero aquí queremos subrayar que para tener muy alto riesgo, solo hay que, si no hay enfermedad cardiovascular previa, porque en ese caso hay alto riesgo, o si el score que usan los europeos no supera el 20%, lo único que hay que tener es daño severo en órgano blanco, que ellos definen como menos de 60 de filtrado con microalbuminuria, o menos de 45 con proteinuria.
dividen las regiones entre las de bajo riesgo, tienen a la izquierda varones y a la derecha, y vean los países que menos riesgo tienen, entre los que está España y Francia, por ejemplo. Los países, no puse los de riesgo moderado y alto, pongo directamente los de muy alto riesgo, que probablemente se parezcan a muchas zonas de Argentina, como Rumania o algunos países africanos, porque Europa hace guías para Europa y su área de influencia. Y lo más importante es, vean, este diabético recién diagnosticado, que no fuma, que tiene 7 de glucosilada, 190 de colesterol, pero con 60 años y 140 de sistólica, si vive a la derecha de este gráfico en un país de muy alto riesgo, tiene más de 20% de riesgo, o sea, en un país de muy alto riesgo, este paciente necesita un tratamiento distinto a una región de bajo riesgo, en donde tiene menos de la mitad de ese riesgo. Entonces esto habla de una recalibración geográfica que tendríamos que tener en cuenta también en nuestra región, aunque no seamos parte de Europa. Debajo, un diabético de 50 años con 8,5 de hemoglobina glucosilada y un filtrado de 60 mililitros por minuto, también, no solo en un país, en una región, uno de los países que constituye la región de muy alto riesgo, sino ya en la región de alto riesgo, tiene necesidad de tratamiento mucho más agresivo, como vamos a ver. Y aquí está la novedad. Nosotros nos la pasamos estratificando el riesgo, pero lo que hay que hacer es tratarlo. Y a la derecha muestra claramente que en pacientes de muy alto riesgo hay que usar o inhibidores de SGLT2 o agonistas del receptor GLP-1 o ambos. Esa es la clase 1. Ahí no está la metformina. Y ese es el único modo de evitar eventos cardiovasculares. Esto tiene que ver con lo que acabamos de mostrar previamente, un grupo de fármacos, o dos grupos de fármacos que son antiinflamatorios, antitrombóticos, antiateroscleróticos y antiarrítmicos. En varios estudios se ha mostrado que reducen la mortalidad total, y eso se logra solamente reduciendo la muerte súbita. Cuando era residente en American Journal of Cardiology, William Roberts predijo varios años antes del uso clínico extendido de las estatinas que el mejor antiarrítmico iba a ser un hipolipemiante. Es probable que hoy tenga que complementar su observación e incluir, junto con un hipolipemiante, a un antiinflamatorio, particularmente en el caso de los diabéticos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gustavo. A los que somos apasionados de esto, escucharte y desarmar la fisiopatología e ir desde lo molecular, bueno, la verdad que nos fascina. Así que vamos a ir de todo esto a presentar un caso clínico en el cual vamos a convocar a nuestros panelistas para también que nos den su opinión respecto de esto. Yo les presento a Josefina, que en 2010, esta es la historia de Josefina, es una nena que nació... Vivi, perdón que te interrumpa, compartí tu pantalla. Estoy compartiendo, ¿no? No. Ok. Perdón. Ahí. A ver. ¿Ahora sí? Sí, señora, ahí estamos. Gracias, perdón. Bueno, entonces les presento a Josefina, que nació con 4,5 kilos y que toda su vida tuvo índices de masa corporal elevados, es sedentaria, fumadora. A los 33 años se embaraza y en el curso de su embarazo hace en el último trimestre diabetes gestacional. En aquel momento la tratan con tratamiento dietético exclusivamente y a los 35 años está con un sobrepeso
con una obesidad, un índice de masa de 34,6, sus hemoglobinas glicosiladas en valores considerados de prediabetes. Ella no adhiere a medidas no farmacológicas y el endocrinólogo le indica metformina de 1 gramo por día. Y a los 39 años, que en realidad esto ocurrió en 2010, como les digo, esta es la historia de Josefina, cuando hace la consulta, su índice de masa corporal está en 38, ya tiene diagnóstico de diabetes y maneja hemoglobinas glicosiladas de 7,6, la titulan a 2 gramos de metformina por día y le agregan pioglitazona. Esta es la parte inicial de la presentación. Yo quería preguntarle a Ricardo y después a José María también una opinión respecto, considerando, bueno, también un poco la época en la que estamos hablando, ¿no es cierto?, unos años atrás, respecto, Ricardo, ¿qué opinas? ¿Qué intervención desde el punto de vista de la obesidad, de esta historia desde muy chiquita, de esta mujer que llega con pocos años, a una mujer joven, así, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas en las cuales nosotros podremos intentar abortar un mal resultado con ella? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, creo que lo que se ha planteado esta noche es realmente un cambio de paradigma tremendo, y quizás para la época en que comienza nuestra paciente a deambular no tuvo el privilegio de poderlo vivir, que es esto de pasar a pensar cuánto influye el peso de esta paciente en sus patologías, en su diabetes, y no tanto estar pendiente de sus hemoglobinas, sus glucemias, etcétera. Yo creo que el peso ha sido clave, el no abordar su tratamiento, el no abordar su obesidad desde las primeras instancias. Recordamos que es absolutamente una buena praxis comenzar ya aún con comorbilidades asociadas a partir de un índice de masa corporal de 27. Podemos comenzar un abordaje ante el fracaso de cambios de hábitos de nuestros pacientes, podemos comenzar con un abordaje farmacoterapéutico y disminuye enormemente, porque sabemos que unas personas con obesidad cuadruplica el riesgo de diabetes y todas sus principales consecuencias que están asociadas principalmente al área cardiovascular. Es decir, tratar hoy el peso del paciente va a generar un beneficio en el área de diabetes y en el área cardiovascular. Esto es algo que aún con todo lo básico que parece, me impresiona que no ha terminado de decantar como algo que es real y es para actuar. Yo sigo pensando que tanto en diabetología como en cardiología todavía no hay una jerarquización de la obesidad como una enfermedad crónica, con todo su peso, con todo su peso en el sentido también simbólico. Y por lo tanto, abordarlo, tener en cuenta que modificando aún un 5% ese peso de nuestros pacientes, tendremos enormes mejoras en el control de la glucemia, enormes mejoras en los parámetros cardiovasculares. No necesitamos transformar a nuestros pacientes en personas delgadas, sino modificar mínimamente su perfil metabólico. No tenemos que centrarnos incluso en el peso, sino en ver cómo esos descensos modestos pueden cambiar el perfil metabólico y en eso poder motivar a una paciente que en sí está enfrentando, como bien se nos enseñó hoy, una enfermedad que tiene una enorme dificultad en su abordaje, que es compleja, difícil de tratar, con altos índices de recidiva, y que me encantó lo que se mencionó en cuanto Gustavo habló de esta costumbre de culpabilizar. Aún hoy nosotros recibimos a nuestros pacientes que nos expresan en la puerta: vengo a que me rete. ¿Usted escucha eso en alguna otra especialidad? En cardiología, en diabetología, en reumatología, en clínica médica. Yo no escucho ningún paciente que entre y dice: vengo a que me rete por estar enfermo. Vengo a que me rete por no poder controlar mi enfermedad. Eso es en todo caso una crítica que tendremos que hacernos los médicos de por qué no tratamos a las personas en esa condición. Pero para hacer una pequeña introducción diría, me encantó que Gustavo ponga el énfasis en el control de la obesidad de nuestros pacientes para disminuir diabetes
y para disminuir enfermedad cardiovascular. Y pensar que tenemos hoy recursos farmacoterapéuticos para hacerlo. Perfecto, gracias. Sí, yo pienso que Gustavo está pensando que ya está reclutando macrófagos en sus paredes arteriales desde acá y justamente ese es un poco el punto. José María, quiero que nos comentes que desde el punto de vista de la farmacoterapia en diabetes para esta paciente en aquel momento, no sé, ¿quieres hacer algún comentario al respecto, por favor? En Sí, relación buenas noches. Sí, perdón, ¿Qué dale. tal? Buenas noches a todos. Gracias, Vivi y Verónica, por la invitación y agradecerle también a Gustavo por la excelente presentación. Pido disculpas que no se me ve, tengo un problema en la cámara que, bueno, dejé de aparecer en pantalla. En principio, yo creo que el caso clínico que figura con nombre de Josefina está asignado por el tiempo que apareció, porque si este caso clínico hubiese aparecido seguramente en esta altura de la era, el tratamiento hubiese sido distinto, me parece. Ponerle a un paciente que tiene 40 años hoy, con un índice de masa corporal 38 y esa hemoglobina glicosilada un poco elevada, solamente metformina y pioglitazona, es como agregarle un poco más de leña al fuego, porque la pioglitazona sabemos bien que lejos de ser neutra o de disminuir el peso, va a aumentar el peso de esta paciente que seguramente está con estos problemas desde hace un tiempo, de hecho así lo figura en el cuadro clínico. Y hoy por hoy tenemos muchas alternativas, creo que cualquiera de nosotros hubiese pensado en otras variantes, antes de empezar con pioglitazona. Quizás la metformina, bueno, podemos discutirla en una persona joven sin daño, aparentemente sin daño cardiovascular. Perfecto, bárbaro. Gracias. Sí, la verdad que la idea era presentar la historia porque son los pacientes que por ahí estamos recibiendo y que tienen esta historia. Pero les sigo contando cómo fue la evolución. Al 2015 ella consulta al diabetólogo porque tiene palpitaciones y disnea de esfuerzo. Entonces, en la mente de la persona que la recibe dice, bueno, esta gordita está desadaptada, habrá entrado en etapa perimenopáusica, será disnea y palpitaciones de origen cardiovascular, cosas que, bueno, son lógicas de pensar, ¿verdad? Y hago alusión a que justamente es mujer en edad crítica, donde sabemos los malos resultados de las mujeres, fundamentalmente en esta etapa, ¿verdad? Así que es como crítico este punto. En ese momento estaba con esa presión arterial, 138/94, taquicárdica, con un índice de masa corporal que no se había modificado, y bueno, el diabetólogo le rota, 2015 estamos hablando, pioglitazona por vidagliptina, aparecía la era de los inhibidores de PP4, así que eso fue lo que pasó. Este era el laboratorio que tenía en aquel momento, sus glicosiladas estaban peores, tenía una dislipemia aterogénica, tenía una creatinina que a prima facie no dice demasiado, pero cuando hacemos un cálculo de su clearance nos da una falla en un estadio renal 3A, ¿verdad? O sea que tiene una ligera disfunción renal, tiene microalbuminuria también, no muy significativa, pero la tiene. Lamentablemente el ecocardiograma ya mostraba daño de órgano blanco, mediado por, será un poco su hipertensión, un poco de cada cosa, ¿verdad? También conocemos el impacto de la diabetes directamente a nivel del músculo cardíaco. Y como si esto fuera poco, sobre llovido mojado, en su ecodoppler de vasos del cuello, una placa carotidia estable, pequeña, pero es lo que tenía. En ese momento se le bloquea el sistema renina-angiotensina y se le agrega rosuvastatina de 20 miligramos. Esto ocurrió en 2015, como no era muy buena paciente, más allá de medicarla, llega a 2023 en esta condición. Ya es una diabética de 13 años de diagnóstico, ya entró en menopausia, tiene 52 años, está hipertensa, dislipémica, se mantiene lamentablemente obesa, tiene un deterioro de su función renal, como vimos, que no se ha modificado demasiado, y una disfunción diastólica grado 1. La medicación actual en este momento es telmisartán 80 más hidroclorotiazida,
rosuvastatina de 20 y mantenía metformina, vidagliptina en esas dosis. Gustavo, te quiero preguntar, voy a dejar de compartir para vernos, ¿qué harías con Josefina? Sí, ya estamos en el 23 y la evolución fue rápida, pero pasaron estos años. ¿Cómo te parece que sería el enfoque de tratamiento actual para esta mujer? Sí, es probable que tengamos que tener algunas clases de historia, porque en el 2015 se publica el primer estudio que muestra que empagliflozina disminuye la mortalidad y las complicaciones cardíacas y renales. Se presenta en noviembre del 15. En Parrec. Y ya en 1982, Diego Maradona jugaba, y es la primera vez que los que hacen cirugía bariátrica descubren que se revierte la diabetes en un porcentaje alto de los pacientes, algunos que estaban con insulina. Y hay una publicación muy interesante a 15 años del seguimiento, en donde se pregunta si la diabetes no será una enfermedad del intestino delgado. Tenemos que recuperar esos artículos que no son 2023, porque así nos van a mostrar a los cardiólogos, endocrinólogos o clínicos a qué velocidad tenemos que cambiar. Entonces, si hay un perdedor en esta historia, son los DPP4, porque el primer estudio con un agonista del receptor GLP-1 que mostró disminución de la mortalidad total, no cardiovascular solamente, total, es del año 2016. Ya dijimos que el primero con una gliflozina es del 2015. ¿Cuál es el primer estudio con un DPP4 que mostró algo? Y vamos por el 2023 y no hay ninguno. Esa inversión que estamos haciendo en ella, en telmisartán, que es un caro hipotensor, más lo que cuesta vildagliptina, ahí tenemos una buena parte del costo de algunos de los remedios mal llamados nuevos, porque ya se afeitan, tienen carnet de conductor y están por terminar la secundaria. Entonces nosotros, fíjate cómo con el lenguaje le ayudamos a los auditores porque le decimos estos remedios nuevos. Nuevo es hace un semestre, un año. Estos son remedios viejos. Que no los entendemos es otra historia. Pero ella con seguridad necesita, entre los dos, yo creo que es preferible un agonista del receptor GLP-1. Porque su índice de masa corporal está muy lejos. Y probablemente, por supuesto, lo tenemos que hacer a medida, hay que ver su nivel socioeconómico, si quiere, porque Chile ya lo tiene por boca, pero Argentina todavía no, si quiere usar una medicación que se inyecta. Y si no, la segunda opción sería una gliflozina. Sí, un poco... El único fármaco, y con esto redondeo, que ella está usando y que disminuye su riesgo cardiovascular es la estatina y los hipotensores. Pero hay que ver si combinar con un diurético en ella. En una de esas no es la mejor combinación de hipotensores tampoco. Estamos de acuerdo. No, te quería preguntar, sí, de acuerdo en todo, un par de puntos, estatinas está bien, aún no están objetivos, ¿verdad? Que ese es otro punto, porque también para evitar la inercia terapéutica tenemos que considerar eso. Y la pregunta es si vos podrías fenotipiar a quién elegirías, porque la propuesta es de usar los fármacos protectores cardiovasculares, dice uno, otro o los dos, entonces, pero sabemos que hay beneficios superiores por ahí en protección renal o quizás en insuficiencia cardíaca para los inhibidores SGLT2 y más para la cuestión aterosclerótica en GLP-1, que ¿querés hacernos, por favor, un comentario al respecto? O si los panelistas quieren opinar o el que quiera, por favor. Sí, en esto de hacer karaoke, hay un país que tradicionalmente no está relacionado con nosotros y podríamos mirar, que es Nueva Zelanda. Porque nosotros somos un país diseñado por abogados para ser campeones mundiales de fútbol. Bueno, ellos son campeones mundiales de rugby, pero no dejan la salud tan relegada, digamos así. Y tienen un plan muy interesante en donde estos fármacos se los dan solamente al 16% de sus diabéticos. Los eligen en base al riesgo y una cosa interesante, usan el riesgo étnico. Si en Nueva Zelanda sos maorí
o sos de las islas, no tenés un apellido europeo, te cubren estos fármacos, porque tenés 7 veces más mortalidad que alguien con ascendencia europea. Es como si Argentina tuviese también un criterio socioeconómico para usar estos fármacos, porque una jueza federal y su jardinero pueden tener la misma glucosilada, el mismo índice de masa corporal, todo igual, pero claramente no tienen el mismo riesgo cardiovascular, no tienen el mismo acceso a la salud. Entonces creo que Nueva Zelanda nos está dando un ejemplo. Ellos no le cubren estos fármacos al 100% de sus diabéticos. En el año 2021 lo decidieron por el 16% de más riesgo y 2 años después lo incrementaron, incorporaron a más. Ok. Y en relación a si uno o ambos, hay un estudio en marcha que se llama President con C, President D, que lo está haciendo el Brigham and Women's y va a terminar en unos años, pero ellos están con 3 ramas, ISGLT, agonista receptor GLP-1 o la combinación. Yo creo que Argentina, en lugar de traducir guías, no puede darse el lujo de I. Me parece que en Argentina es O, uno u otro. Y en el caso de esta mujer, me parece que nos conviene más inclinarnos por una agonista del receptor GLP-1, porque en ella la obesidad es muy protagonista y ya tiene una placa en la carótida. Si De acuerdo. tuviese la función ventricular alterada, sistólica, la sistólica, no la diastólica, o si tuviese, o podemos ver cómo le va con el GLP-1 con su función renal. Si su función renal no mejora, ahí podemos cambiar de idea. También se puede escalonar, porque yo opino igual que vos y tengo un paciente en esta situación donde voy a inicié GLP-1 con idea de pasarlo a SGLT2, porque también tiene esa disfunción renal donde los inhibidores han mostrado. Yo creo que sí, tenemos que pensar eso. Ricardo, ¿querés hacer algún aporte más? O Vero, ¿tenés alguna pregunta del público que quieras? Eddie, No, no sé. preguntas todavía no tengo Por favor, en el el chat, que desee, así que quien quiera preguntar algo, No, no hay problema. aportaría, no sé si estás de acuerdo, Gustavo, que hoy por hoy en Argentina, digamos, podemos usar, salvo el que hay disponible en Chile y en otros países, Canadá, Europa, en algunos países de Europa, hoy nosotros podemos usar GLP-1 liraglutida prácticamente como única opción. Seguramente tendremos muy pronto el aval porque está aprobado por ANMAT, pero no lo tenemos todavía en comercializándose, una semaglutida de 2.4, y tendremos pronto quizás tirzepatide, pero lo que quiero decir es que hoy por hoy hay una sola molécula que deberíamos sumar a esta paciente, y llegado el caso extremo de un mal manejo de su diabetes, aún yo creo que tiene muchas posibilidades con un análogo de GLP-1, creo que tiene muchísimas posibilidades, pero si llegado el caso, hagamos futurología, también convengamos que una paciente al ser joven y un mal manejo de la diabetes, a pesar de las medidas que se tomen, también es candidata a una cirugía bariátrica, digamos, en el futuro. Esa era mi pregunta también. En realidad, Ricardo, ¿qué papel, ¿no? Tiene la cirugía bariátrica frente a todo esto? Que yo creo Bueno, que en el comienzo nosotros realizamos en Sanatorio Allende la primera cirugía bariátrica en el año 2001 que se hizo fuera de Buenos Aires. Y de alguna manera lo que estamos viendo es que ese criterio antiguo de que solamente estaba pasible de ser tratado de esa manera un paciente con obesidad mórbida, luego por supuesto se bajaron los índices de indicación, etcétera, hasta que se llegó a la sugerencia, y estos avalos tienen, este respaldo está hoy en todas las guías clínicas, incluso la última actualización de la guía clínica canadiense que está siendo referente en todo el mundo para el manejo de la obesidad del año de octubre del año 2022, nos da que a partir de un índice de masa corporal de 30 y un mal manejo de la diabetes, está indicada la cirugía bariátrica. Es decir, es un cambio tremendo, pero siempre hablando de un mal manejo previamente con los análogos, en este caso de GLP-1, que sería la indicación, me parece a mí que está faltando a gritos en esta paciente. José María, ¿vos quisieras hacer un aporte en relación al tratamiento, por favor? Sí, solamente reforzar un poquito lo que venimos escuchando. Es una paciente que desde su inicio, previo a su inicio de diabetes, ya tenía el problema de obesidad. Entonces creo que el problema fundamental pasa por ahí. Es una paciente de las complicadas a la hora de decidir el tratamiento, sobre todo por la parte económica.
no podemos perder de vista la gran carga que nos repercute a todos, yo diría mundialmente, no solo en Argentina, si bien quizás lo vemos un poco más, pero a nivel mundial, agregar un agonista de GLP-1 y un SGLT2 a un paciente, le incrementamos enormemente el costo. Eso sería un punto claro, para poder elegir en algún momento. Sin duda que médicamente, y si nos olvidamos de lo estrictamente eh, económico, médicamente es candidata a los dos, porque no nos olvidemos que tiene por cálculo una función renal también deteriorada. Con lo cual me parece que si uno pudiese elegir lo ideal, quizás comenzaría con el agonista GLP-1 y en una segunda instancia le agregaría el SGLT2. Simplemente eso. Excelente. Sí, yo creo Y que Eddie, el perdón, tema tiene que ver con una cuestión económica en nuestro país, o sea, bien. eh, Sí, sí, en el que cuesta es mucho. difícil entrar El por... Telmisartán que viene carísimo, ¿no? O sea, es uno de los más caros, pero bueno, aún así Igual no tenemos encarecer los análisis costos. de costos-beneficios, con lo cual eso es algo que está faltando en el país. Eddie, ¿querés hacer una pregunta, por favor? Creo que sí, hay muchos cardiólogos que nos están escuchando y un dilema que creo que nos encontramos todos cuando estamos enfrentando a estos pacientes es cuál usamos, ¿no es cierto? Si una glifosina o un agonista GLP-1 y cómo elegimos entre uno y otro. Y en mi cabeza, basado en los estudios que ha habido, por lo menos mi tendencia, y quería ver si están de acuerdo más o menos, es si tengo pacientes diabéticos que tienen enfermedad coronaria conocida y que están con sobrepeso, ahí es donde tiendo a dar los agonistas GLP-1, porque realmente son más efectivos en bajar peso, si bien las glifosinas lo bajan, pero de forma menos efectivas, y da la sensación que la prevención de eventos cardiovasculares parece ser más fuertes con los GLP-1. En cambio, si tengo pacientes que tienen más disfunción renal y más tendencia a insuficiencia cardíaca, ya sea con función preservada o reducida, es donde tiendo a inclinarme primero a glifosinas y después lo otro. Y eso es, por lo menos en mi cabeza, más o menos como estoy tratando de utilizarlos. Y hay individuos que tienen los medios económicos para pagarlos y tengo algunos pacientes que le estoy dando ambos, ¿no es cierto? Cuando pueden, pero bueno, era ver si más o menos estaban de acuerdo más o menos en esa idea, cómo seleccionar entre uno y otro. Seguro, sí. Yo Totalmente creo de que sí acuerdo. es como lo estamos implementando. A mí me parece muy interesante una pregunta que leo acá de José Luis, el doctor Serra. Él pregunta para Ricardo esta pregunta. Él pregunta si no habría que haberlo operado a los 35 años. Mm. Me Yo encanta. te diría que sí, porque ¿cuántos años dice? ¿Cuántos años atrás dice? 35 te puso José acá. Cuando fue la consulta primera, Claro. Ricardo. Lo que pasa es que estamos hablando con el diario del lunes nosotros, con los análogos de GLP-1. Esta paciente comenzó en la prehistoria de la obesología, llamémosle así, ¿no? Con sus problemas, donde teníamos poco más que decirle coma menos y muévase más. Hoy tenemos recursos, primero que tenemos un conocimiento mucho más profundo de la enfermedad. Segundo, que los recursos que teníamos por entonces era solamente Orlistat, por ejemplo, Masindol, que tiene indicaciones muy acotadas en el tiempo. Por lo tanto, estamos hablando con el diario del lunes. En ese momento sí, probablemente la cirugía bariátrica, pero hoy, digamos, no sería la opción uno. Merece una oportunidad farmacoterapéutica previa, simplemente por una cuestión también de edad y de cronología natural de los procedimientos de menor a mayor, de menos a más invasivos. Una cuestión simplemente de sentido común. Pero, y siempre pensando en que no debe ser mucho el tiempo que se tratan, porque sin evaluar los resultados, porque no podemos perder mucho tiempo, tiene una patología importante cardiovascular y por lo tanto hay que abordar también ese tema de fondo. Per- Perdón, quería aprovechar esto que estás diciendo, Ricardo, Gustavo mencionó algo de remisión de diabetes, o sea, y para todos, ¿no? ¿Existe en la actualidad el concepto de, entre comillas, me curé o revertí mi situación de diabetes? Si hablas de la cirugía bariátrica, te digo que es uno de los grandes errores que ha habido, el hablar en términos de curación.
Yo creo que eso es una cosa que espantó, en primer lugar, a la especialidad en diabetes, porque creo que fue una actitud muy soberbia que tuvo en su momento en la cirugía bariátrica, pensar que podía curar la diabetes con la cirugía bariátrica. No, no, en realidad lo digo por bariátrica, pero también lo digo por fármacos y lo digo por algún enfoque. Gustavo, ¿querés mencionar algo al respecto? Y hay Si dos me cosas permite. importantes. Cuando usamos una agonista del receptor GLP-1, yo estoy de acuerdo con el doctor Moreira, Argentina tendría que usarlos primero en prevención secundaria. O sea, ¿qué es lo que no tiene Josefina? Todavía no tiene un evento cardiovascular. Tiene alto riesgo por su disfunción renal, pero quizá si tenemos pocos remedios, lo privilegiaríamos para los de prevención secundaria. Pero ustedes se acuerdan que había una cirugía para el colesterol en la época previa a las estatinas, se hacía bypass ileal en alguien que Sí. tenía más de 250 o 270 de colesterol y había tenido un evento, se hacía bypass ileal y eso bajaba la mortalidad. Hay un estudio que se llama POST, es la sigla, que convendría revisar. Pero ¿quién le indicaría un bypass ileal ahora a un paciente teniendo estatina y ezetimibe? Entonces yo Nadie. en ella postergaría la cirugía bariátrica a la espera del desarrollo farmacológico que se viene en este próximo par de años y el descenso de precios, porque ya hay un agonista del receptor GLP-1 en camino, no peptídico, por vía oral, muchísimo más barato, que tiene un nombre que parece un dios noruego, pero ya me lo voy a acordar, empieza con Orf. Entonces yo esperaría, no le indicaría cirugía bariátrica hoy. Y hay otra cosa interesante de los GLP-1, y es que a los 3 meses yo puedo saber si es una hiperrespondedora, una Exacto. promedio o no responde absolutamente nada. Y eso me arregla bastante la costo-efectividad. Si nosotros usamos una agonista receptor GLP-1 y ella no baja de peso a los 3 meses prácticamente nada, es de las que no responde y voy por otro camino. Pero es un buen momento con nuestros pacientes obesos para esperar, porque Bien. tirsepatida está a la vuelta de la esquina y nosotros se lo decimos eso a los pacientes. Le decimos que la culpa la tiene Elon Musk, que salió a decir a finales de noviembre del año pasado que él está usando estos fármacos y eso generó una estampida que las empresas Claro. todavía no pueden. Yo creí que estaban de acuerdo con las empresas, pero no pueden cosechar esa publicidad porque no dan abasto con la fabricación. Así Y es. hay un Sí, tema con además, la oral, Eh, viste que la dosis oral tiene que ser mucho más alta, 7, 14 miligramos, ahora están sí. haciendo estudios con 25 y con 50 miligramos, pero cuando vos fabricás semaglutide, por decir uno, te conviene hacer muchas más ampollas, porque por esa vía la biodisponibilidad es mejor. A los pacientes les vamos a tener que preguntar qué piensan, qué quieren, que lo analicen junto con nosotros porque son expertos en sobrevivir en Argentina. totalmente, Claro. pero una cosa más, Em, ¿no? El abordaje multifactorial en diabetes, no solo de este punto, sino de los otros factores de riesgo, no olvidarnos presión arterial, lípidos, Seguro, etcétera, seguro. etcétera, porque si no, nos centramos específicamente en una de las cuestiones y ya hay un registro que demostró que si nosotros logramos controlar los 5 puntos, factores de riesgo en un diabético, nos parecemos al control. Entonces, centrarnos en un punto en particular es un error y no tenemos que hacerlo. Eso me parece que también es Sí, muy tenés razón. importante. Estamos dando por Vivi, sentado que usa los sartán-amlodipina, que es mucho más barato, que usa rosuvastatina y ezetimibe. Argentina tiene que usar la combinación porque ezetimibe es la Gabriela Sabatini de los hipolipemiantes. Desafortunadamente cuando salió estaba Steffi Graf, pero es barata, es muy eficiente, baja los eventos, potencia las estatinas, mejora la seguro. tolerancia y sobre todo mejora el bolsillo. Entonces en esta Em, mujer usaría las dos cosas, rosuezetimibe y los sartán-amlodipina. Totalmente de acuerdo con Gustavo. No quiero dejar, la verdad que el tiempo apremia y me quedaría mucho más escuchándolos, pero acá hay algunas preguntas del chat que no quiero dejar afuera. El doctor Martínez, bueno, ya hablamos un poquito de cirugía bariátrica, él preguntaba sobre la efectividad, creo que ya ha quedado respondido eso en lo que dijo el doctor Choso recién. El doctor Vigo pregunta cuál sería el escalonamiento terapéutico en los pacientes obesos en la actualidad. No sé si querés responder, tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, creo que ha quedado más o menos Conversamos, sí, sí, sí. conversado, ¿no? Y Ariel, el doctor Bolmaro pregunta, esto es para Edith, se lo vamos a tirar a Edith, si le agregaría aspirina a esta paciente. Mm.
Bien. Doctor Moreira, Bueno, buena pregunta. para usted. Basado en lo que tenemos, es decir, por lo menos mi decisión para dar aspirina se basa muchísimo en la carga aterosclerótica. Una pequeña placa solamente en la carótida no es suficiente para mí y no justifica por el momento dar aspirina, y en mi práctica generalmente lo que busco, generalmente trato de ver si hay aterosclerosis en otros territorios. Si el paciente tiene un score de calcio cercano a 100 y tiene placas en las carótidas y tiene placas en las femorales, son situaciones donde ya empiezo a dar aspirina, si no soy más agresivo con estatinas. Y de hecho hubo un estudio retrospectivo del grupo MESA que mostraba que si uno daba estatinas en pacientes que nunca habían tenido eventos, que tenían un score de calcio menos de 100, tenían más chances de tener eventos hemorrágicos que de prevenir infartos. Y en cambio, si lo daban en pacientes que tenían un score de calcio más de 100, ahí tenían 4 veces más chances de prevenir un infarto de que tener una hemorragia. Por lo tanto, creo que en términos generales la aspirina, que en algún momento se lo daba a todo individuo que tenía arriba de 50 años, claramente no es la forma de darla. Y en mi práctica clínica lo doy a pacientes que tienen un riesgo elevado, y considero el riesgo elevado o como parte de clasificación de riesgo elevado, no solamente si hipertenso, diabético, sino tengo muy en cuenta cuál es la carga aterosclerótica del paciente. Seguro. Bueno, la verdad que podríamos seguir hablando mucho más, pero nos quedan solo 3 minutos, así que solamente agradecerles. Con Viviana queríamos cerrar rápidamente con este slide, para que tengan en cuenta que, sobre todo con el estudio Capture, que el doctor habló en su disertación, solo 1 de cada 10 pacientes con diabetes más enfermedad cardiovascular reciben tratamiento para diabetes con beneficio cardiovascular probado, y a mí eso me parece que deberíamos cerrar con eso, ¿no? Esto nos dio la pauta de que todavía nos queda mucho para mejorar, ¿no? A los cardiólogos y, bueno, a los diabetólogos y a los obesólogos y a todos. Ha sido un placer escucharlos. No me queda más tiempo, Vivi, no nos queda más tiempo para nada, estamos cerrando, así Muchísimas que gracias. les agradezco mucho el tiempo a todos. Ha sido un placer, doctor Alcalá, doctor Choso, doctor Pozzi, doctor Arias. Así que, Bueno, muy bien, que tengan muchas todos buenas gracias. noches. Nos encontramos Gracias, buenas pronto. noches. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches.